Muy buenos días, señor ministro, señores ministros, señores representantes, delegados, amigas y amigos. Creo que es una de las áreas más importantes del ejercicio que va a tener la Comunidad Iberoamericana en Cádiz, lo que se va a hacer aquí y en el área económica. Creo que uno de los, el instrumento, el mensaje fundamental del país anfitrión de España en esta reunión ha sido el de dedicarla fundamentalmente a revisar y renovar la cooperación iberoamericana e iniciar un proceso que nos lleve a actualizar el papel de esta comunidad, que ha sido institucionalizada hace 21 años, aunque tenga un origen varias veces centenario. Partimos ciertamente en ese proceso de renovación a la que aspira el Gobierno de España y ciertamente es acompañado por los demás gobiernos. Primero, apoyarse en lo que han sido 21 años de cooperación profundizada, como nos acaba de recordar el secretario de Estado. Ha sido también un periodo acompañado por una gran transformación de la economía latinoamericana que ha pasado a formar parte de las economías emergentes del mundo, es la región emergente del mundo occidental, pero también un periodo en donde en los últimos años, en el último quinquenio, se desató una crisis conocida por todos, que parte del colapso financiero de los Estados Unidos y se extiende a otras regiones del mundo, particularmente la zona europea y también algo en el Asia. Una crisis dura, difícil, terca debe ser vencida y donde estamos inmersos en grandes programas de ajuste, particularmente en la zona euro, donde España y Portugal, dos miembros de nuestra comunidad, están ciertamente muy comprometidos. Y luego yo diría, junto con estos elementos que parten de la coyuntura internacional, grandes temas que se imponen con fuerza en las agendas del mundo, desde la energía hasta el cambio climático y las profundas transformaciones que también están enfrentando en este momento las políticas industriales. Creo que estamos viviendo un momento de renovación de esas políticas en distintas direcciones. ¿Impulsados por qué? Bueno, impulsados primero porque hay nuevos grandes actores en la política industrial, los hay en el mundo, los hay provenientes de la transformación de la economía china, pero también de nuestras grandes economías están en un proceso importante de transformación en esa área. Toda esa transformación de los nuevos actores está también acompañado por nuevas tecnologías revolucionarias que somos todavía incapaces de ver a dónde van a terminar, pero que están cambiando y ya se habla de una tercera revolución industrial que está dominada por nuevos instrumentos como la robotización, nuevas tecnologías que van a competir con la mano de obra barata y ciertamente también, yo diría, las estructuras empresariales se siguen transformando. Vimos la transformación espacial, ahora estamos viendo la transformación tecnológica con nuevos instrumentos para su desarrollo que van a afectar el clima internacional, van a afectar el empleo y son fronteras que ciertamente todavía estamos recién iniciando en su camino. Pero claramente lo que sí diría yo que se impone, eso cambia básicamente con los años 90, que hay un reconocimiento que la política industrial no es solamente responsabilidad del sector privado, que tiene que haber políticas públicas, políticas del Estado, que acompañen, orienten y sin entrar a elegir ganadores y perdedores, pero sean políticas que estén acompañando esas transformaciones de la estructura de la empresa, de las transformaciones de las tecnologías, de la localización, de manera que la renovación de la política industrial es un hecho en donde ciertamente el sector público vuelve a tener un papel importante, que como digo no es un plan al mercado, lo complementa, pero de alguna manera sirve para orientar ese mercado en las orientaciones generales de la economía, lo decía recientemente un muy buen documento de la CEPAL. Bien, en esta revisión, en este mapa, es que se plantea un poco los debates de la revisión de la cooperación económica dentro de nuestra región iberoamericana. Y esa revisión debería ir claramente en varias direcciones.
Primero, el comercio. Ciertamente uno debe imaginar que los límites del comercio son muy bajos y que, por tanto, ese es uno de los primeros elementos que ciertamente habrá que activar en los años que vendrán entre América Latina y la península ibérica. En segundo lugar, existe ya en América Latina una enorme inversión española de los últimos 20 años, cuando España, el sector privado prioriza el área latinoamericana, invierte en abundantes recursos, se habla de 180.000 millones en distintos sectores energéticos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, pasando por los servicios de todo tipo. Bueno, ese segmento de inversión está además desafiado por nuevas oportunidades que parten un poco de las necesidades de la infraestructura en América Latina y que parten también de las necesidades de los nuevos frentes a los cuales está enfrentada la inversión en América Latina, la energía, los transportes, el medio ambiente, las energías verdes. Hay toda una nueva demanda, yo diría, que se incorpora sobre esa presencia española que ya tiene 25 años de presencia en América Latina. Luego tenemos también el impulso a la circulación de talentos, que es un tema nuevo de los últimos años, que se ha impuesto, que está en marcha, al cual ciertamente hay que prestar alguna atención, porque es un factor positivo tanto para los países emisores como los países receptores, pero es un hecho que se incorpora un poco a las estrategias económicas con vigor, con dividendos para todos, y que creo que es un hecho que es importante no olvidar. Yo mencionaría también como otra área de presencia de lo económico el hecho de que América Latina es hoy un inversor importante a través de las empresas multilatinas, que han invertido más de 500 empresas muy fuertes en la inversión dentro del área latinoamericana, pero que están haciendo políticas de inversión hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia China y, ¿por qué no?, mirando también al potencial inversor en la península ibérica. En estos momentos creo que es otro de los frentes que ciertamente se debería pensar y movilizar. Y por último, yo diría este gran nuevo capítulo que van a discutir ustedes a partir del día de hoy, que es la necesidad de que la gran masa de empresas, microempresas, empresas medianas y grandes pymes busquen formas de complementación, de asociación para potenciar la productividad, la producción y los empleos de calidad. Ese es un poco el tema central que nos moviliza a este capítulo, que se inserta, como digo, en todas esas líneas que todas ellas reclaman algún esfuerzo de renovación y de pensamiento para la acción. En el día de ayer tuvimos un seminario donde comparecieron distintos representantes de los países, expertos internacionales, vinieron de las agencias que colaboran activamente en estos campos, que trajeron sus experiencias, sus distintos tipos de políticas. Tuvimos la presencia de varios representantes de las pequeñas empresas también del norte de África que se beneficiaron del debate que hubo ayer. Ahora, yo creo que el debate fue muy creativo. Nosotros vamos a distribuirles hoy, un rato más, algunas de las conclusiones que sacamos como Secretaría. No es un informe del encuentro, sino sobre el encuentro, de las percepciones de las grandes líneas que se hablaron en el día de ayer. Y yo voy a mencionar aquí brevemente, como una forma, ministro, de servir un poco al debate, los 4 o 5 puntos que de alguna forma fueron tratados por los especialistas en el tema y los organismos internacionales que nos ayudaron. El primer tema que se trató ayer sobre este segmento de las pymes es un poco la relevancia y la inevitabilidad de ese tema. Estamos hablando del 90% de las empresas, estamos hablando del 70-75% del empleo, estamos hablando, por tanto, de uno de los sectores más dinámicos de las economías del mundo, pero muy particularmente de los países que componen la comunidad iberoamericana. Y se habló ayer de la inevitabilidad de mirar a ese segmento de la economía como un punto importante. Ustedes todos están trabajando en esos temas, por tanto no hay nada que agregar a lo que ustedes ya saben. Pero sí uno podría decir que hoy ese tema se agranda en su inevitabilidad por dos urgencias. El empleo juvenil, que es un tema muy serio, que golpea a todo el mundo, pero particularmente en este caso golpea a los países de la península, y el tema de la crisis. De manera que en este momento, si ya el tema en sí era importante,
el desempleo, de lo cual hay mucho de coyuntura, pero hay mucho también de desempleo tecnológico estructural. A eso se le agrega además el tema de la crisis que afecta en alto nivel a los países, sobre todo de la península ibérica. De manera que la inevitabilidad y relevancia del tema es obvia y creo que es el primer elemento que uno podría concluir del día de ayer. Lo segundo es un poco ver cómo a través de las versiones de las empresas y a través de las versiones de los países, los temas se repiten sobre las fronteras en las cuales hay dificultades. Ayer quedó claro, por ejemplo, los temas vinculados con la alta mortalidad de las pymes, la baja eficiencia generalizada, las dificultades en la gestión, que es un elemento que las compromete y generalmente las lleva a la desaparición, la falta de un financiamiento adecuado, la escasísima innovación y también la muy baja capacidad de vincularse al mundo exterior. En un paquete general, esos elementos, yo diría, se han repetido en el día de ayer reiteradamente y creo que también ustedes conocen de sobra. Yo diría que se destacaron 3 o 4 frentes en particular. Uno es de la necesidad de formalizar ese grupo de empresas. Otro, la necesidad de internacionalizar a las empresas. Y, en tercer lugar, el tema de la necesidad de apoyar la innovación. Con respecto al primer tema de la formalización, ayer el director de SEBRAE, ese gran programa que tiene Brasil, mostró, por ejemplo, cómo en los últimos 3 años formalizaron 3 millones de micro y pequeñas empresas. Y yo creo que este es un ejemplo muy importante porque la formalización implica varias cosas. Implica, en primer lugar, convencer a la pequeña empresa que es bueno formalizarse, que es barato, que además les abre las puertas a una formación y un apoyo a la capacitación, que les abre las puertas a formas de poder, de alguna manera, recibir crédito y apoyo político en la gestión, es decir, que es bueno formalizarse y le hace también bueno el ingreso al sistema fiscal, que debe ser bajo y simple. Pero es muy interesante que América Latina tiene un gran objetivo que cumplir. Ahora, las posibilidades de apoyo a la gestión son muy importantes y entre estas se mencionaron 2 o 3, por ejemplo, la promoción de las cadenas de valor asociado a las grandes empresas para permitir que esas grandes empresas cada vez más eleven la competitividad de las empresas proveedoras de servicios, el apoyo además importante que se mencionó a las compras del Estado, el tema del apoyo de las pymes al desarrollo de las regiones, cosa muy interesante. Se mencionó especialmente, además, la importancia del desarrollo de las empresas rurales, las huertas y otros elementos que han dado ejemplos muy significativos en América Latina. Todo ese primer paquete fue al tema de la formalización. Cuando se habló de la internacionalización de las empresas, el otro tema, se habló de cómo esa internacionalización tiene que ser inteligente, no está hecho para competir, sino para complementar y sobre todo elevar la calidad técnica. Y ahí las alianzas estratégicas entre empresas de uno y otro lado y dentro de la propia América Latina es alguna cosa al cual habría que apuntar para fortalecer de alguna manera una acción conjunta. Se habló de la innovación y ahí sí aparecieron algunas iniciativas interesantes. Se dijo muy claramente que empresas innovadoras reclaman entornos innovadores, entornos que comprometen a la formación, a la investigación, a la asociación entre centros de investigación y empresas y un esfuerzo público muy importante que acompaña al sector privado. Yo creo que ahí, en especial, quedaron de manifiesto algunos aportes aquí en España, por ejemplo, de los parques industriales, se habló de eso, pero también la emergencia que estamos teniendo en esta materia de los startups, del apoyo a las iniciativas. El caso de Chile es un ejemplo ya paradigmático en este momento que vale la pena ciertamente meditar y reflexionar. Y todo eso formó parte un poco del tema de la innovación. De manera que formalización, internacionalización y innovación fueron los elementos que más vieron el día de ayer. En resumen, ¿qué esperaríamos nosotros de este encuentro y qué esperaríamos especialmente de las resoluciones que podrán surgir en Cádiz sobre este tema de modernización de las relaciones económicas entre la península ibérica y América Latina? Bueno, primero yo diría favorecer
Una primera conclusión sería la de favorecer la adopción de políticas a partir de experiencias compartidas. Creo que todos tenemos que aprender de todos, de las experiencias que tenemos hoy en vigencia en la región. Ese es un primer. En segundo lugar, poner en marcha mecanismos de contacto, de comunicación y de financiamiento. Y ahí el BID anunció ayer que el presidente del banco se propone anunciar en Cádiz un programa integral a partir del Banco Interamericano que precisamente tiende a fomentar los contactos, a fomentar el conocimiento de las oportunidades y aportar financiamiento. En tercer lugar, también el hecho de que se produzcan vinculaciones regulares de partenariado. Y ahí las cámaras de comercio anunciaron ayer también de España y las cámaras de comercio de América Latina que están preparando por parte del sector privado vinculaciones que permitan conocerse, visitarse y de alguna manera establecer vínculos personales e institucionales que puedan conducir a alianzas estratégicas. En cuarto lugar, yo creo que hay un tema interesante en el cual yo creo que habrá que insistir, que es el emprendedurismo. Es decir, el hecho de que la gente joven pueda tener acceso a este tipo de actividades es una forma de generar empleo, pero es además una forma también de aplicar el conocimiento de las nuevas generaciones. Y en este esfuerzo de emprendedurismo, el conocimiento de los startups, de los apoyos a las empresas que se inician particularmente en el área de la investigación y la innovación, es una de las cosas que habrá que prestarle atención y la idea de poder juntarnos y reflexionar con ellos sobre cómo extender estas experiencias a otras partes es también un elemento que uno podría concluir en Cádiz. Y por último, yo diría tener alguna posición sobre la circulación de talentos que acompaña ciertamente los momentos que estamos viviendo. Estos han sido más o menos, presidente, algunas de las conclusiones. Yo quedé muy contento por el nivel y por el interés del tema. Creo que hay mucho para compartir, que hay mucho para hacer juntos y que esta frontera particular de relación económica entre la península ibérica, los países de América Latina, es una frontera que vale la pena recorrer y que puede ser una de las grandes contribuciones de la reunión de Cádiz. Perdonen la extensión, pero no quería dejar de contarles un poco el tema del día de ayer y abrir así el campo a un pequeño documento que se le va a distribuir. Muchas gracias.